Vamos a entrar en una serie que se llama Héroes de la Fe. Diga conmigo, Héroes de la Fe. Vamos de nuevo, Héroes de la Fe. Quiero que podamos conocer un poco sobre lo que significa la palabra héroe. Yo sé que esta serie va a cambiar el rumbo de tu historia. Yo estoy seguro que esta serie te va a desafiar a poder cambiar la historia de tu vida, la historia de tu familia, la historia de tu generación. Por eso yo quiero que pongas mucha atención y anotes todo lo que tu pastor te va a decir, porque van a ser verdades y principios que van a ayudarte a convertirte en un héroe de la fe. La Biblia en el libro de Hebreos habla de los héroes de la fe, hombres y mujeres que Dios utilizó por medio de la fe y se convirtieron en héroes. Primero quiero que podamos conocer qué significa ser un héroe o qué significa la palabra héroe. Y héroe es la persona que realiza una acción en beneficio de una causa noble. Un héroe es aquel que toma una decisión. Un héroe es aquel que realiza una acción en beneficio de una causa noble. Un héroe es aquel que no hace algo por él, sino por otros. Un héroe es aquel que no hace algo pensando en él, sino en los demás. Un héroe es aquel que se sacrifica en ser menos para que otros sean más. Un héroe es aquel que está dispuesto a perder para que otros ganen. Por eso Jesús es conocido como el héroe o como un héroe, porque Él perdió su vida para ganarla de todos nosotros. Muchos padres han sido héroes, ¿verdad? Otros tal vez no. Pero los que fueron héroes fue porque decidieron perder para ganar algo para sus hijos. Mi papá es un ejemplo que decidió perder negociaciones ilícitas en su trabajo para poder ganar una generación llena de valores. Nosotros, los que somos 3 hermanos, nos creamos con valores gracias a mi papá, que decidió perder tal vez oportunidades o negocios o negociaciones ilícitas para poder ganar una generación de valores. Gracias a mi papá aprendí a no mentir, no engañar, no meterme en negocios ilícitos. Mi mamá también es un ejemplo que decidió perder su carrera profesional por cuidarnos e instruirnos en la casa. Gracias a mi mamá aprendí a cuidar a mis hijos, a no abandonarlos y no dejarlos en casa de cualquier persona, que ustedes saben que puede suceder algo a los niños que son muy vulnerables. Porque un héroe es aquel que actúa de manera valiente y arriesgada usando sus virtudes. Dios tiene dones, Dios tiene talentos, Dios tiene virtudes sobre cada uno de nosotros, pero necesita usar tu valentía para que te puedas arriesgar, para provocar y desatar los dones, las virtudes y los talentos que hay en ti. Escuche, usted no va a descubrir sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus virtudes o lo que Dios le haya entregado hasta que no te arriesgues a través de la valentía. Porque la valentía tiene que ver contigo, los dones tienen que ver con Dios. Los dones que tú y yo tenemos tienen que ver con Dios, pero la valentía para arriesgarnos, para utilizarlos, tiene que ver con nosotros. Tú nunca vas a descubrir los dones que Dios te ha dado si no te atreves a ser valiente en usarlos. Y para ser valiente tienes que arriesgar. Diga conmigo, arriesgar. Y cada vez que te arriesgas en hacer algo, descubres tu capacidad. Dios a todos los que estamos aquí nos entregó capacidades. Pero no vas a descubrir esa capacidad hasta que no te arriesgues con valentía. Un problema desata una capacidad en tu vida. Una enfermedad desata una capacidad en tu vida. Un desierto, una ruptura desata una capacidad que tú tienes, pero no la conocías hasta que te enfrentaste a ese problema con valentía, arriesgándote. A veces los problemas son útiles porque desarrollan capacidad. Diga conmigo, capacidad. Los problemas, póngame atención a esto. Los problemas son muy útiles porque los problemas desarrollan una capacidad escondida que tenemos y que nunca la hubiésemos descubierto si no enfrentábamos o si no teníamos ese problema o ese desierto. La verdadera fortaleza se descubre cuando ser fuerte es la única opción.
La verdadera valentía se descubre cuando ser valiente es la única opción. La verdadera paciencia se descubre cuando ser paciente es la única opción. La verdadera paz solo se descubre cuando ser pacificador es la única opción. Esto llévalo a todos los ámbitos de tu vida. Si no fuese por ese problema, no hubieses desarrollado la capacidad que Dios tiene sobre tu vida. Llévalo al trabajo, llévalo a la familia, llévalo al matrimonio, llévalo a tu vida cotidiana en todo lo que tú enfrentas día a día. Por eso un héroe es aquel que se atreve a descubrir sus dones. Un héroe es aquel que se atreve a descubrir sus talentos. Un héroe es aquel que desarrolla virtudes en su vida. Un héroe es aquel que se atreve a descubrir su capacidad. Cuando vemos las historietas de los cómics, vemos que cada héroe tiene un poder especial, ¿verdad? No sé qué superhéroe o qué héroe a usted le gustaba en su tiempo de infancia, niñez o aún le gusta, pero se llaman héroes porque tuvieron un poder especial, ¿verdad? Es así. Algunos es la superfuerza, otros es tal vez que son rápidos o veloces, otros que pueden volar, pero tuvieron un poder especial. Y nosotros los hijos de Dios también tenemos un poder especial dado por Dios, el cual se llama el poder de la fe. ¿Cómo se llama tu poder? ¿Cómo se llama tu poder? Porque la fe es creer. Un verdadero héroe tiene un poder especial llamado el poder de la fe. Recuerde, la fe no es religión. La fe es el poder más grande que Dios le entregó al ser humano, el cual es el poder o la capacidad de creer. Porque todo lo que yo creo tiene la capacidad de crearse. Lo que tú crees lo puedes lograr. Lo que tú crees lo puedes atraer. Lo que tú crees lo puedes ver. Por eso este es el primer punto que te quiero enseñar el día de hoy. Y es que Dios quiere que te conviertas en un héroe para tu casa, un héroe para tu familia, un héroe para tus hijos, un héroe para una generación, un héroe para una nación, un héroe para un país, un héroe para una familia, pero necesitas usar tu poder especial, el cual es el poder de la fe. Ese es el poder que Dios te entregó. La fe no es religión. La fe es el poder más grande, es el recurso más grande que Dios le entregó al hombre para poder crear, para poder atraer, para poder ver. Jesús le dijo a Marta y María en un momento que Lázaro había muerto, la mujer estaba llorando, estaba indignada, reclamándole a Jesús, como muchas veces nosotros cuando las cosas no nos salen, comenzamos a reclamarle a Dios. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: apártate, Marta y María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La fe, que es creer, es la plataforma para ver. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Por eso el diablo siempre va a luchar, va a pelear tu fe. Y todos la tenemos. Dios nos dio la fe para que todo lo que creamos en nuestro corazón lo veamos con nuestros ojos. La fe, mire, la fe que es intangible se puede hacer tangible, pero esa fe intangible la debes guardar en tu corazón. Por eso dice la Biblia que con la boca se confiesa y con el corazón se cree. La fe está en tu corazón. Entonces, todo lo que te atreves a creer de la mano de Dios lo vas a poder ver. Pero la evidencia de que tienes fe aquí en la tierra está en tu forma de ver, en tu forma de hablar, en tu forma de vivir y en tu forma de pensar. Ahí está la evidencia de tu fe. Lo que hablas, lo que piensas y cómo vives, ahí se nota tu fe. El problema es que muchas veces este poder llamado fe se convierte en una debilidad en los cristianos. ¿Y por qué? Porque la usamos la fe para creer lo malo y no lo bueno. Para creer en el fracaso y no en el éxito. Para creer en la derrota y no en la victoria. Para creer en la enfermedad y no en la sanidad. Para creer en la pobreza y no en la riqueza. Cuando realmente la fe, que es creer, Dios nos la dio para vivir lo mejor de nuestras vidas. Entonces, si Dios nos dio este poder especial llamado fe, dile que está a tu lado: no lo malgastes usándolo de forma incorrecta. Dile,
en cosas que no van a pasar en tu vida. Si usted no quiere enfermarse, no crea en la enfermedad. Si usted no quiere perder su familia, no crea que va a perder su familia. La fe Dios te la dio para creer lo que Dios tiene para ti, lo que quieres que te suceda. Por eso el diablo va a pelear tu fe. Cuando en un momento Pedro, dice la Biblia que Jesús le dijo, Pedro, Satanás ha pedido tu cabeza para zarandearte, para hacerte caer, pero yo he rogado a mi Padre que tu fe no falte. No le dijo para que no te falte la escuela bíblica. No le dijo, he rogado a Dios para que tus dones no te falten. No le dijo, he rogado a Dios para que tu conocimiento no te falte, sino le dijo tu fe. Porque Satanás sabe el poder que tú y yo podemos tener cuando tenemos fe. Amén. Ahora, entonces si tenemos este poder, no lo malgastemos. Dile que está a tu lado, no lo malgastes. Ahora, cuando vemos la Biblia, vemos diferentes héroes que usaron ese poder llamado fe para conectarse con Dios. Dios nos dio la fe para que la usemos, pero para poderla usar diligentemente o correctamente, debemos conectar esa fe que Dios nos dio, el poder más grande que Dios nos entregó, el recurso más grande que tenemos, el capital más fuerte que tenemos, que es la fe, para conectarnos ¿con quién? Con Dios. Los héroes de la fe eran personas comunes y corrientes como tú y como yo, con debilidades igual que las tuyas y las mías. La Biblia habla un mural de héroes de la fe y eran personas común y corriente, eran similar a nosotros, tenían los mismos problemas, las mismas debilidades, pero había una diferencia. Se atrevieron a usar su fe para conectarse con Dios. Y su debilidad se convirtió en fortaleza. Su dificultad se convirtió en oportunidad. Su problema se convirtió en una solución. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿Porque eran especiales? No. No cambiaron la historia de su vida, no cambiaron la historia de su familia, no cambiaron la historia de sus generaciones porque eran especiales. La cambiaron porque conectaron ese poder, el poder más grande que Dios nos entregó, que es la fe, para conectarla ¿con quién? Con Dios. Entonces nosotros tenemos la misma oportunidad que estos hombres y estas mujeres que fueron los héroes de la fe. Los héroes de la fe fueron personas comunes y corrientes que se atrevieron a creer en diferentes circunstancias de su vida y conectar su fe directamente con Dios. Recuerden lo que les he enseñado. A veces o muchas veces nuestro peor momento siempre se convertirá en nuestro mejor momento. Muchas veces lo mejor que nos puede pasar es que nos vaya mal para que nos empiece a ir bien. Piénsalo o analízalo. Si no fuese por ese problema que pasaste, si no fuese por esa enfermedad, si no fuese por ese desierto, si no fuese por ese hijo que está perdido, si no fuese por ese matrimonio que se destruyó, si no fuese por esa relación que se quebrantó, tú no hubieses conectado tu fe directamente con Dios. Es así. Entonces, lo segundo que le estoy enseñando es que un verdadero héroe usa su fe para conectarse ¿con quién? ¿Con quién vas a conectar tu fe? Ahora escuche, cuando tú te atreves a usar tu fe para conectarte con Dios, no con una religión, en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, en medio de ese desierto, en medio de esa enfermedad, ese momento de tu vida fue tu mayor oportunidad porque fue tu promoción. El peor momento de tu vida que puedas estar atravesando, si tú aprendas a usar tu fe para conectarte con Dios, ese mal momento se puede convertir en tu promoción. Porque desconectaste tu fe con ese hombre. Desconectaste tu fe de esa mujer. Desconectaste tu fe de ese negocio. Desconectaste tu fe de esa persona. Desconectaste tu fe de ese proyecto, de esos amigos, de un lugar que te estaba dañando o afectando, para empezar a conectar tu fe directamente con Dios. Y ese Dios al cual tú le crees, ese Dios al cual tú le sirves, siempre estará dispuesto en cambiar ese problema, ese desierto, esa enfermedad o esa aflicción en tu mayor promoción.
Yo no sé si alguien está pasando o atravesando un desierto, un problema, una situación complicada, o tal vez está en un momento normal de su vida, pero sea lo que sea que estés viviendo, esa situación Dios la está usando para llevarte a una promoción. Amén. Ahora, por eso el salmista dijo: oh Señor, tú cambiaste mi tristeza en baile y me quitaste la ropa de luto y me pusiste en ropa de fiesta. Vamos, ayúdame a leer. ¿Qué dice Salmos 30:11? Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste ¿en qué? Es decir, que el que tiene la capacidad de cambiar tu tristeza y convertirla en baile, ¿quién es? Por eso, ¿dónde debo conectar mi fe? No en una cuenta bancaria, no en una persona, no en un trabajo, no en un proyecto, sino en Dios. Y dice: me quitaste la ropa de luto y me entregaste o pusiste ropa de... Dile que está a tu lado: a alguien hoy Dios le va a cambiar la ropa. Para empezar a conectar tu fe directamente con Dios, y ese Dios al que tú le sirves estará dispuesto en cambiar tu mala temporada en una buena temporada. Hoy le quiero profetizar a alguien que esté viviendo momentos de tristeza, que se prepare para los momentos de alegría. Porque dice el salmista que solamente Él puede cambiar tu tristeza en alegría y tu lamento en baile. Alguien puede celebrar esa palabra. Escúchame. Todo momento de aflicción en tu vida, tarde que temprano, te llevará a tu momento de promoción. Dios es experto en cambiar las historias. Dios es experto en cambiar realidades. Dios es experto en hacer cosas grandes con gente pequeña, en coger lo vil y menospreciado para hacer grandes cosas, en coger lo débil para avergonzar a lo fuerte. Pero necesitas conectar tu fe directamente con Dios. Por eso ese problema que puedas estar viviendo fue tu mejor temporada, porque fue la temporada de tu promoción. Fue la temporada donde te conectaste tu fe con Dios, y tarde que temprano el Señor va a cambiar tu lamento en baile, tu ropa de luto en ropa de fiesta. Así que ese problema no fue tu destrucción, fue tu promoción. Ese fracaso no fue tu problema, fue tu promoción. Esa pérdida no fue tu destrucción, fue tu promoción. Ese desierto que puedas estar viviendo, económico, financiero, familiar, no fue tu destrucción, fue tu promoción. Esa enfermedad, aún la enfermedad que puedas estar viviendo, no fue tu destrucción, fue tu promoción. Así que decide hoy conectar tu fe en Dios y desconectarte de todo lo que te alejaba de Él. ¿Cuántos hoy van a conectar su fe con Dios? Si vas a conectar tu fe con Dios, apláudele. Porque Él puede cambiar tu circunstancia en un instante. Solo es Él. Ahora, la Biblia habla en Hebreos 11, habla de los héroes de la fe. Dice los héroes de la... No dice los héroes de la conducta. Dice los héroes de la... Porque si vemos la conducta de todos estos hombres que Dios usó, jamás hubiésemos pensado que Dios podía usar a estos hombres. Si tú ves la conducta de cada hombre de Dios que Dios usó y que lo puso en ese mural de héroes de la fe, tú y yo haríamos un análisis y dijéramos: no, es imposible que Dios haya usado a estos hombres. Adán fue un desobediente, Abraham un adúltero, Isaac un niño mimado, Jacob un mentiroso, Moisés un asesino, José un metido. Por eso se vivía metiendo en problemas, porque era metiche. Usted sabe, los metiches se meten en problemas donde sea. Así era José, por eso cogía fastidio a la gente. Saúl un orgulloso. Imagínense, ¿cómo puede usar Dios a un orgulloso? Elías un depresivo. Elías vivía de momentos de depresión, se escondió en una cueva, estaba depresivo. David un adúltero. Porque Dios no quiere hacer algo grande con gente de buena conducta, sino que Dios quiere hacer algo grande con gente de fe. No es por tu conducta, es por tu fe, pero tener esa fe te llevará a tener una buena conducta. Porque hay gente también que tiene un nivel de fe aquí, pero una desobediencia y una vida de una conducta de desobediencia terrible. Dios no hace cosas grandes con gente de buena conducta. Él hace cosas grandes con gente de fe. Pero esa gente de fe siempre va a tener una buena conducta. ¿Lo estamos comprendiendo? Entonces, Moisés era un asesino tartamudo que tuvo que desconectar su fe de Egipto para poderla conectar con Dios. Y producto de que se desconectó de Egipto, ¿verdad? Donde estaban los placeres, los manjares de la vida en aquel tiempo,
pudo, a través de su decisión, cambiar la historia de 2 millones de habitantes. Una decisión de fe. Todas estas personas que habla Hebreos eran personas que tenían sueños, pero que también tenían problemas. Pero la diferencia fue que usaron su fe para alcanzar sus sueños y usaron su fe para salir adelante en medio de los problemas. Lo tercero que te quiero enseñar el día de hoy es que un verdadero héroe usa su fe para alcanzar sus sueños y usa su fe para salir de problemas. Dios te dio la fe para que alcances tus sueños. ¿Cuántos sueñan cosas? Lograr cosas familiares, laborales. Está bien que sueñes. Dios usa soñadores. Quiere que soñemos. Pero para que esos sueños se hagan realidad, debes usar la fe para poder cumplir tus sueños. Pero también cuando quieres cumplir tus sueños van a haber problemas. Y tienes que usar la fe para construir tus sueños y tienes que usar la fe para poder enfrentar los problemas. Escuche, a veces soñar te mete en problemas o a veces un problema te lleva a soñar. A veces soñar te mete en problemas. Yo soy muy soñador y me he metido en 1.000.000 problemas, en 1.000.000 desafíos, producto de un sueño que tengo. Porque a veces soñar te mete en problemas o a veces un problema te lleva a un sueño. José, por soñar, se metió en un problema con sus hermanos. Gedeón, por un problema, ese problema lo llevó a sacar adelante a sus hermanos. David, por soñar con matar a un gigante, se metió en problemas con su familia. Moisés, un problema lo llevó a soñar que podía sacar a todo su pueblo del imperio de Egipto. Porque muchas veces soñar te mete en un problema o un problema te lleva a soñar. Entonces, yo quiero que entiendas algo el día de hoy. No importa qué estás viviendo el día de hoy. Si estás en temporada de alcanzar tus sueños o estás en la temporada de vivir tu problema. Lo importante el día de hoy es que lo que estás viviendo en la temporada que te encuentres, uses esa fe para salir del problema o para conquistar tus sueños. Eso es lo importante. Tú no vas a ser reconocido por el sueño que alcanzaste, ni vas a ser conocido por el problema que saliste, sino por la fe que usaste en medio de la temporada que te puedas encontrar. Por eso Dios te dio la fe para eso, para que puedas alcanzar tus sueños y poder salir de problemas. Entonces, no sé si estás en la temporada, te hago una pregunta y quiero que lo analices. ¿En qué temporada te encuentras? Vamos, analízalo por un momento. ¿Estás en la temporada de camino a tus sueños? ¿Estás en la temporada de realización de tus sueños? ¿O estás en la temporada donde no hay sueños sino problemas? Y puede ser que el problema sea producto del sueño o simplemente es un problema que no te deja soñar. El pago de la hipoteca de tu casa, el pago de una deuda, el préstamo que hiciste para levantar un negocio, saliste de una relación sentimental, una carrera universitaria, una tesis, una maestría, no sé qué te está quitando el sueño, o qué problema te metió, o qué sueño te metió en un problema. Lo importante no es la temporada que estés viviendo, sino la fe que uses para enfrentar esa temporada. Si tú hoy, escúchame esto, si tú hoy decides desconectar tu fe de ese hombre, de esa relación, de esa mujer, de ese problema, de ese desierto, de esa aflicción, de esa enfermedad o de esa pérdida y decides conectar tu fe en Dios, yo te profetizo que vas a alcanzar tus sueños o vas a salir de ese problema en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede creerlo? Cualquiera de esas dos cosas van a suceder en tu vida. O vas a salir del problema o vas a conquistar tus sueños. Porque Dios nos dio la fe no para vivir una religión. Dios nos dio la fe para poder conquistar y construir nuestros sueños o salir de los problemas. Entonces, número 1, Dios nos dio el poder de la fe, que es el poder más grande que tenemos los hijos de Dios. ¿Correcto? Número 2, ese poder que Dios nos dio debemos conectarlo con Dios. Número 3, debemos por medio de nuestra fe alcanzar nuestros sueños y enfrentar los problemas. Y número 4 que te quiero enseñar el día de hoy es que un verdadero héroe usa la fe para creer en las promesas de Dios. Ese es un verdadero héroe. Recuerda que este libro no es un libro de religión, es un libro de promesas. ¿De qué es este libro? De promesas. Y las promesas de Dios nunca van a caducar. Las promesas de Dios las promesas de Dios son inclusivas, no son exclusivas. Las promesas de Dios son para todos, no para algunos.
A partir de hoy, cuando leas esta Biblia, no veas personas sobrenaturales que Dios pudo hacer cosas grandes. Fueron personas común y corrientes como tú y como yo que decidieron conectar su fe con Dios para hacer grandes cosas. A partir de hoy tú tienes que entender que tú vas a ser el Abraham de este tiempo. Tú vas a ser el Moisés de este tiempo. Tú vas a ser, no sé, el Pablo de este tiempo, el Pedro de este tiempo, el Silas de este tiempo. Fueron personas comunes y corrientes que no tuvieron nada especial más que el poder de la fe que tú y yo también lo tenemos. Amén. Ahora, dice la Biblia que Elías era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones igual que las nuestras. Elías era un hombre, era un profeta de profetas que hizo descender fuego del cielo, pero la Biblia también registra que era un hombre común y corriente que tenía pasiones sujetas al igual que las nuestras. Entonces, tú eres el hombre o esa mujer que Dios quiere usar en medio de la situación para poderte convertir en un héroe de la fe. Escuche, usted lo puede embarrar, usted puede cometer errores y puede cometer horrores, pero hay algo que no puede dejar de hacer y es dejar de creer en las promesas de Dios. Todos los hombres de Dios, a pesar de sus errores y horrores, nunca dejaron de creer y tomaron la palabra y caminaron sobre esa palabra. Yo no sé si usted está conectado con esta casa que estamos viendo, estamos leyendo el libro de Samuel. Los discípulos deben estar haciéndolo. Y si usted ve en los primeros versículos, habla de un hombre llamado Elcana. ¿Cómo se llamaba? Elcana. Este hombre tenía 2 mujeres. Yo le dije, Señor, yo quiero esa unción. Le dije, no, mentira. Tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. ¿Verdad? Ahí el que se estaba durmiendo ahí se levantó rápido. A él le gustó eso, esa palabra que quiero, pastor. Uno se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y dice la Biblia que Penina tenía muchos hijos, le daba hijos a Elcana. Era terrible ese Elcana. Donde ponía el ojo ponía la bala. Pero con Ana no sucedía nada. Hasta que de repente, en un momento, la Biblia registra que esta mujer se va al templo a orar a Dios y a pedirle un hijo. Y la Biblia registra que ella estaba embriagada de la presencia de Dios. ¿Cómo estaba esta mujer? Y el profeta de profetas en aquel tiempo, llamado Elí, la ve y le llama la atención y le dice, mujer, ¿qué tienes contra Dios? Digiere bien tu vino y ándate a la casa, porque pensaba que estaba borracha. No sé si han leído esa historia. Me llama la atención que después de eso esta mujer le dice, no estoy borracha, no he tomado mosto, estoy bien. Solamente estoy quebrantada ante Dios porque estoy pidiéndole un hijo y le estoy consagrando desde ya anticipadamente que le va a servir en el altar. Y este hombre lo que le dijo fue, vete y que se haga conforme tu petición a Dios. Esto es poderoso. ¿Sabes por qué es poderoso? Pregúntame por qué. Porque este hombre no le reveló el nombre a Ana. Este hombre no le dio el número de cédula. Este hombre no le adivinó el futuro. Este hombre no hizo nada extraordinario ni especial. Este hombre solamente dijo, hágase como tú. Lo más probable es que ella, si hubiese sido ecuatoriana, esta mujer, o latina, lo primero que hubiese hecho es condenar al profeta porque la juzgó. Porque este profeta, siendo profeta, no tuvo la revelación para entender que ella estaba embriagada de la presencia de Dios. Eso es imperdonable aquí. Si yo vengo aquí y le doy una palabra a alguien y me estoy equivocando con esa palabra, me van a condenar y me van a quemar. Sí, así es. Cualquier profeta que dé una palabra equivocada, lo condenan. Nos olvidamos de las buenas palabras que nos dieron o las que acertamos. Pero una sola equivocación puede dañar toda la reputación de un hombre o de una mujer. Pero esta mujer no se fijó en el error. Esta mujer caminó sobre esa palabra. Esta mujer dijo, yo creo esa palabra y así se hará. El poder de la fe o el poder del milagro que Dios haga contigo no está en el hombre que te profetice, sino en la palabra que tú camines. Y si tú caminas en esta palabra, te profetizo en el nombre de Jesús que vas a ver la promesa de Dios sobre tu vida. No importa si el profeta se equivocó, no importa si el profeta cometió un error. Lo importante es que tú tomes lo bueno y lo que te sirve a ti y camines y luches por esa palabra. ¿Sabe cómo se llama eso? Pregúnteme cómo. Madurez. Eso sucede cuando hay madurez, cuando no estoy viendo si están predicando qué doctrina, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de la paternidad, la doctrina. No, yo estoy aquí para recibir una palabra y caminar sobre esa palabra. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren una palabra el día de hoy?
3 nomás. ¿Cuántos quieren una palabra? Te profetizo esto, Salmo 60:12. Dice la Biblia, con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Pregunto, ¿qué cosas vas a hacer? ¿Cosas? Es que sería irónico que tengas un Dios grande y haciendo cosas pequeñas. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Sería irónico que yo predique de un Dios grande y haga cosas pequeñas. Pregunto, ¿cuántos creen que tienen un Dios grande? Este versículo me enseña que si vamos a contar con Dios, porque dice, con la ayuda de Dios haremos cosas. Es decir, que si contamos con la ayuda de Dios, esa ayuda que Dios nos da es para hacer cosas no pequeñas. Escúchame, no le tengas miedo a lo grande, porque tienes un Dios grande. Y si tienes un Dios grande, ve y hazlo a lo grande. Solo 2 recibieron esa palabra. Si emprendiste un negocio, hazlo a lo grande. Si emprendiste una familia, hazlo grande y haz hijos como locos en el nombre de Jesús. Que todos los niños vienen con el pan bajo el brazo, ¿verdad? Pero la delincuencia está tanta que le vienen robando el pan. Ni bien nace le roban el pan. Entonces, dile que está a tu lado, no le tengas miedo a lo grande. Porque tienes un Dios grande. Dile, y si tienes un Dios grande, ve y hazlo a lo grande. Porque dice la Biblia que con la ayuda de ¿quién? No con la ayuda del dinero, no con la ayuda del inversionista, no con la ayuda. Mira, dile que está a tu lado, tu mejor socio es Dios. Porque Dios piensa en grande. Y si tienes un Dios grande, lo tienes que hacer a lo grande. No puedes esperar cosas pequeñas de parte de Dios, sino cosas grandes. Iglesia, te profetizo, recibe esto, que a partir de hoy se elimina lo pequeño de tu vida y comienza a activarse lo grande en el nombre de Jesús. Tu negocio será grande, tu empresa será grande, tus sueños serán grandes, tus proyectos serán grandes, tu familia será grande, porque si eres un héroe de la fe, vas a usar esa fe para hacer grandes cosas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede creer esa palabra? Hay promesas grandes que Dios tiene para sus hijos. Y mira lo que dice más adelante. Él aplastará a nuestros enemigos. Dice, con la ayuda de Dios haremos cosas. ¿Qué cosas vas a hacer? Grandes. Entonces, lo que tú te atrevas a creer, lo harás a lo grande. Porque en Dios haremos cosas. Porque es irónico que si tengo un Dios grande, haga algo pequeño. Y más adelante, ¿qué dice? Él aplastará a nuestros enemigos. Escúchame, importantísimo. Cuando tú decides hacer cosas grandes, se van a levantar enemigos. Porque donde hay grandeza, hay envidia. Pero lo que Dios dice es que tú encárgate de hacerlo grande, que yo me encargaré de tus enemigos. Encárgate de hacerlo grande, que yo me encargaré de tus enemigos en el nombre de Jesús. Así que no temas a tus enemigos, porque Dios se encargará de ellos. Tú solamente encárgate y enfócate de hacerlo a lo grande. Así que piensa como grande, actúa como grande, camina como grande, decide como grande, porque tienes un Dios grande. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Yo tengo una frase que mis discípulos saben. Piensa y actúa como grande, aunque no seas grande, para que el día que estés entre los grandes no te quede grande estar con los grandes. Piensa, donde yo voy, la gente me dice, ese pastor parece millonario. Claro que soy millonario si mi padre es el dueño del oro y la plata. Porque como te ven, te tratan, ¿o no es así? Eso no está en la Biblia, pero es así. Aquí en la ley terrenal. Entonces usted tiene que ir el domingo con su mejor ropa, lo mejor vestido, donde vaya, porque como te ven, Entonces, si tienes un Dios grande, estás representando un Dios, no un Dios pequeño. Ojo, y vestirse bien no tiene que ver con vestirse de marca. Ojo, es estar pulcro, bien vestido. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Ok, entonces, no sé por qué los evangélicos tienen un problema con que un pastor haga cosas grandes. Yo no sé por qué el pueblo de Dios, el pueblo evangélico tiene ese problema. Que ven a un pastor crecer o ven un pastor bien vestido y comienzan a criticar, a juzgar. Por eso muchas veces los enemigos que te habla la Biblia no son los que están allá afuera, están adentro del pueblo cristiano. Si ven una iglesia crecer, bien vestida, la critican. Y si la ven pequeña, ahí sí está Dios, porque ahí se predica la sana doctrina. No sé si usted ha visto eso. Usted sabe lo que le estoy hablando. Seamos honestos. Sincericidio. Entonces, perdón,
Pero la iglesia dice, la Biblia dice que Dios vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, que debe ser una iglesia santa, claro que sí, pero sin arrugas, es decir, con excelencia y que inspire. Porque, perdóneme, la iglesia de Cristo es poderosa, pero también tiene que ser bonita, si no, ¿cómo inspiramos? Dice una iglesia sin mancha, es decir, santa, pero sin arrugas. Entonces, si vamos a festejar las bodas del Cordero, ¿cuántos saben de qué estoy hablando? Un día vamos a ir, él vendrá por su novia, y una novia dice sin mancha, sin arrugas. Perdóneme, pero yo no me imagino al esposo con la camisa desplanchada, arrugada y con un mal aliento. Porque la iglesia de Cristo es poderosa, pero también es inspiradora, debe ser bonita. Entonces, si vamos a festejar las bodas del Cordero, usted debe vestirse de acuerdo a la calidad de vida que Dios le está dando en esta tierra. Entonces, por eso un verdadero héroe de la fe usa su fe para creer en las grandes promesas de Dios. Pero te tengo un detalle importante. Antes de que Dios te dé algo grande, tienes que pasar porque la Biblia dice que si en lo poco, en lo pequeño, en el inicio eres fiel, Dios te pondrá ¿en qué? En lo mucho. Enseñanza poderosa. Dios no solamente nos manda a hacer cosas grandes, Dios quiere que hagamos crecer las pequeñas. Porque si no tienes la capacidad de hacer crecer las pequeñas, ¿cómo Dios te va a dar lo grande? Entonces yo no sé qué negocio empezaste o en qué proyecto te has metido y es pequeño. Dios te dice, tranquilo, no te asustes. No te asustes por lo que te voy a entregar. Séme fiel y sé fiel con lo pequeño y yo te voy a poner lo mucho. Porque la verdadera grandeza no es solo en hacer algo grande, sino en hacer crecer lo pequeño. Y si tú eres fiel en lo pequeño, te profetizo en el nombre de Jesús que Dios te va a entregar lo grande. Lo grande, lo grande, lo grande. Si Él te da lo grande ahorita, te puede aplastar. Por eso cada proceso en tu vida de crecimiento nos deja una enseñanza. En Dios no se pierde, se aprende. Cuando estás viviendo procesos, es Dios enseñándote y dándote la fe para cada nivel y cada escalón que vas creciendo. Jacob, cuando vio el ángel, dice que lo vio en escaleras, subiendo y bajando. Porque el crecimiento de Dios es escalonado, no hay atajos. Es escalera por escalera. Porque podemos desear alturas que nos pueden marear. Entonces, voy terminando. Dios no solo nos mandó a hacer cosas grandes, sino en hacer crecer las pequeñas. ¿Cuántos empezaron aquí un proyecto, un negocio, algo? ¿O tienen un negocio, un emprendimiento? Sé fiel en ese pequeño emprendimiento. Sé fiel en ese pequeño inicio. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. No te maravilles por lo grande. Todo lo grande un día fue primero pequeño. No es que vas a la empresa y wow, ya la tengo. No. Tienes que hacer crecer lo pequeño. Entonces, Salmo 60:12 dice, en otra versión, en Dios haremos proezas. ¿Qué vamos a hacer en Dios? Lo quinto que te quiero enseñar, un verdadero héroe, y con esto termino, usa la fe para hacer proezas. ¿Para qué Dios te dio la fe? ¿Para qué Dios te dio la fe? Dice el verso que en Dios haremos proezas. Dice, no dice harán, dice haremos. Es decir que este es un versículo que me tengo que apropiar, me tengo que adueñar, porque dice haremos. ¿Qué vas a hacer? ¿Pero qué vas a hacer? Proezas. Dice en Dios haremos. Este versículo es un versículo que es para ti, que es para ti, que es para ti, que es para ti. Porque dice que en Dios haremos. Tú te tienes que adueñar de esa palabra, recibir esa palabra, caminar sobre esa palabra, provocar que se cumpla esa palabra. Entonces, pastor, ¿qué es una proeza? Una proeza es una hazaña. ¿Y sabes qué es una hazaña? Es un hecho que marca la historia. Pregunto, ¿qué es una hazaña? ¿Qué es una hazaña? Escuche, todos nosotros, y aquí se pone bueno, todos nosotros hemos sido marcados por alguien o por algo, para bien o para mal. Todos los que estamos aquí hemos sido marcados por algo. Todos los que estamos aquí hemos sido marcados por alguien, por una hazaña.
Una mujer que fue abandonada por su marido fue marcada. Un joven o una joven que fue abusada por un familiar fue marcado o marcada. Una persona que fue abandonada por sus padres o solo por su papá o solo por su mamá fue marcado. Alguien que le diagnosticaron una enfermedad fue marcado. En la vida vamos a ser marcados por algo o por alguien, pero cada uno decide qué va a hacer con esa marca que le hicieron. Esto es poderoso porque mientras yo hacía esta enseñanza me reflejaba en cosas de mi vida y Dios me ministraba. Por eso escuche, no podemos decidir evitar las marcas de nuestra vida, pero sí podemos decidir qué hacer con esas marcas. O usar las marcas para justificar el que marques a otras personas, o usar esas marcas en no marcar a otros como a ti te marcaron. Solo tú, mira, tú no tienes el poder de decidir tus marcas. Las que te hicieron ya las viviste. Un padre que te abandonó, alguien que abusó de ti, una pareja que te dejó, no lo sé. Tú no puedes decidir esa marca que ya tienes, pero sí puedes decidir lo que vas a hacer con esa marca, si usarla para bien o justificarla para poder repetir esa marca en tu vida, ese patrón de conducta. Toda marca que tú no hagas para mal en alguien, lo estás marcando para bien. En tus generaciones pasadas hubieron personas que te marcaron para mal, pero esas marcas te dejaron una enseñanza. Y es lo que tú no tienes que hacer para que esas marcas no continúen en tu descendencia. Por eso vemos familias disfuncionales, heridas en el presente, porque nadie tomó la decisión en ese pasado que era presente en un momento en poder destruir esas marcas o en usarlas para bien. Abuelos abusados, padres abusados, hijos abusados. Abuelos pervertidos, hijos pervertidos y padres pervertidos. Abuelos golpeadores, padres golpeadores, hijos que golpean. Abuelos con adicciones, padres que tienen adicciones, hijos que tienen adicciones. Asimismo vemos hombres y mujeres que crecieron con la ausencia de un padre, una madre, y se convirtieron en maleantes o desadaptados. Todo por una. Tú tienes el poder para decidir qué hacer con esa marca. Mira, yo no te puedo quitar esa marca. ¿Sabes por qué? Porque esa marca es la evidencia de que Dios puede hacer algo contigo. Por eso Jesús, cuando dice la Biblia, cuando Él bajó a la tierra, Él dijo, Él enseñó sus marcas. Y Él dijo, yo voy a usar estas marcas para salvación, no para destrucción. Por eso tú tienes que entender el poder de una marca en tu vida. Tú decides si cambiar tu generación o tú decides si reproducir esa generación con las marcas que recibiste. No sé cuál sea tu marca. Ponte a pensar un momento, ¿qué te marcó? ¿Un padre que te abandonó? ¿Alguien que te violó? ¿Un hombre que te dejó vestido en el altar? ¿Una mujer que te abandonó? ¿Cuál es tu marca? ¿Una enfermedad? ¿Qué vas a hacer con esa marca? ¿Reproducirla? Porque inconscientemente la reproducimos sin darnos cuenta, y por eso ves abuelos divorciados, hijos divorciados, padres divorciados, y una cadena de maldición de divorcios. Porque decidieron no hacer nada o usar mal esa marca para justificar. No, es que yo aprendí así y así vamos a hacer en esta casa. Pero iglesia, quiero que estés tranquilo, que esté a tu lado tranquilo. Porque si estás aquí recibiendo este mensaje, es porque esa marca que recibiste, no va a dañar tu generación, va a bendecir tu generación. Porque mi Biblia dice que la maldición, escúchame, esto es poderoso. La maldición solo puede llegar hasta la tercera y cuarta generación. Pero la bendición de Dios, de un hombre que toma la decisión de usar sus marcas para bien, puede llegar hasta 1000 generaciones. Por eso Jesús es un héroe. Porque Él usó sus marcas para salvación y no para condenación. Él podía decir, pero Pedro, tú me abandonaste. Pero Tomás, tú no creíste. Pero Judas, tú me traicionaste. Y él pudo reproducir esas marcas, pero él dijo, no, yo no voy a reproducir esas marcas. Por el amor de Dios, no reproduzcas para mal esas marcas. Ponte sobre tus pies. Las marcas son dolorosas, sí. Y no puedes evitar esas marcas.
No puedes decidir evitar esa marca de ese padre, de esa madre, de ese hombre, de esa mujer, de esa situación. No lo puedes evitar. Pero hay algo que sí puedes decidir, y es usar para bien esas marcas como lo hizo Jesús. Por eso Jesús lo primero que hace es enseñar sus marcas. Y sus marcas eran cicatrices. Porque Dios quiere que conviertas tus marcas en cicatrices. ¿Sabes qué es una cicatriz? Es una herida sanada. Hay gente que predica en un altar. Hay gente que predica en un grupo de conexión. Hay gente que trabaja en un laburo, en una empresa, con heridas y no con marcas. Entonces, como es una persona que tiene heridas, ¿qué cree que va a hacer? ¿Va a herir a los? Pero bendito es Dios que te trajo una iglesia con propósito, donde va a convertir tus marcas, esa herida, en una cicatriz, y las va a usar para tu bien y no para tu mal. Te profetizo, escúchame, recíbeme esta palabra. Las maldiciones generacionales que tú estabas viviendo o viviste se van a destruir por el poderoso nombre de Jesús. Porque tú vas a usar las marcas para bien y no para mal. Si a ti te abandonaron, tú no vas a abandonar. Si a ti te mintieron, tú no vas a mentir. Si a ti te hirieron, tú no vas a herir. Porque tú tienes el poder de la sangre de Jesucristo. Y esa sangre te redime, te limpia, te cambia, te transforma. Y a partir de hoy vas a anular toda maldición y vas a traer la bendición. Porque vas a usar tus marcas para bendición. Recibe esa palabra. Por eso un verdadero héroe es aquel que transforma lo malo en bueno. ¿Qué es un verdadero héroe? Dile que está a tu lado, transforma lo malo en bueno. Un héroe es aquel que no argumenta que es malo por lo malo que le hicieron. No argumentes más. Hacer lo malo por lo malo que te hicieron. Un héroe es aquel que usa lo malo de la vida para convertirlo en cosas buenas. Iglesia, yo no sé cuántas cosas malas te marcaron, pero lo que sí sé es que este mensaje convertirá esas malas marcas en algo bueno que no se repetirá en patrones de conducta en tus generaciones. Tú no vas a repetir la historia de tus antepasados. Tú vas a crear una nueva historia donde marcará tu generación con cosas buenas. De tu generación saldrán cosas buenas. De tu generación saldrán familias buenas. De tu generación saldrán hijos buenos. De tu generación saldrán empresas buenas. De tu generación saldrá lo bueno. A partir de hoy, todo lo bueno va a salir de ti en el nombre poderoso de Jesús. Tú lo vas a cambiar. Porque tienes al Padre, tienes al Hijo y tienes al Espíritu Santo, iglesia. Tus generaciones, recibe esta palabra, tus generaciones harán proezas, harán hazañas que van a marcar la historia de tu apellido. Tu apellido no será conocido como los endeudados. Tu apellido será conocido como los bendecidos. Tu apellido no será conocido como los malditos. Tu apellido será conocido como los benditos. Tu apellido no será conocido como los pobrecitos. Tu apellido será conocido como los bendecidos, los prosperados y los victoriosos. Alguien puede decir: yo creo esa palabra y voy a cambiar mi generación. Ya no voy a usar las marcas para mal, voy a usar las marcas para bien. Y con esto termino. No importa lo que pasó. Dile a tu lado: no importa lo que pasó. Y escúchame, lo mejor no está por venir. Lo mejor está en lo que tú vas a provocar a través de lo que decidas hoy. Porque lo que tú recibas mañana es consecuencia de la decisión de tu presente. Y un verdadero héroe usa la fe para hacer proezas. Recíbeme esto. Prepárate para ver proezas en tu familia. Prepárate para ver proezas sobre tus hijos. Prepárate para ver proezas sobre tus generaciones. Prepárate para ver proezas sobre tu descendencia. Lo que no hicieron y lo que no lograron tus padres y tus abuelos, te profetizo que lo vas a lograr tú, porque Dios haremos proezas. Alguien puede recibir esa palabra. Siempre estás sobrando. Vamos, díselo. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Aunque no puedas ver, sobrando. Dios lo va a hacer. Siempre estás
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, Vas a hacer proezas, iglesia. Aunque no De tu pueda generación ver, saldrán sobrando. cosas buenas. Siempre estás, Cosas siempre buenas. estás sobrando. Cosas buenas. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Escúchame. Escuchen. Con esto va a terminar. El poder más grande que tú tienes para cambiar la historia de tu familia es la fe. No es el dinero. El dinero se acaba, pero hay algo que no se acaba y es la fe. Porque la fe proviene de Dios. Por eso a todo lo que tú quieras lograr en tu vida, métele fe. Porque dice la Biblia que la fe es un escudo. ¿Qué es la fe? Es decir, que a todo lo que le metas fe, lo proteges. Porque la fe es un... ¿Qué es la fe? Es decir, que si tú le metes fe a tu matrimonio, estás protegiendo tu matrimonio. Si tú le metes fe a tus finanzas, estás protegiendo tus finanzas. Si tú le metes fe a tus hijos, estás protegiendo a tus hijos. Si tú le metes fe a la empresa, estás protegiendo la empresa. Porque la fe es un... Y la Biblia también dice que la fe es un preservante. Por eso dice la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Es decir, que a todo lo que tú le metas fe también lo preservas. No solamente lo cuidas, sino que lo preservas. ¿Sabe alguien qué es un preservante? Es algo que alarga la vida útil de algo. Es decir, que cuando tú le metes fe a tu matrimonio, estás alargando tu matrimonio. Cuando tú le metes fe a tus finanzas, estás alargando tus finanzas. Cuando tú le metes fe a tus hijos, estás alargando la vida de tus hijos. Por eso yo te animo a que ya no veas la fe como religión. Mira la fe como el poder más fuerte que Dios te entregó. Porque dice la Biblia que en Dios haremos proezas. Y si tú tienes la fe, tendrás la capacidad para hacer hazañas que marquen la historia de tu generación. Y de tu generación saldrán familias bendecidas, saldrán familias restauradas, saldrán matrimonios que darán a luz una generación de bendición para esta generación. ¿Alguien puede creer esa palabra? Si tú la crees, recíbela en el nombre de Jesús.